Muy buenas. Este trabajo titulado La formación de trabajadores y su implicación en la prosperidad de las empresas es una ponencia presentada en coautoría junto al profesor José Manuel Bautista Vallejo de la Universidad de Huelva al quinto Congreso Innovalogía celebrado pues en mayo de 2020. Básicamente es un trabajo teórico epistemológico donde se pone de manifiesto la importancia que cobra la formación de los trabajadores en cualquier proyecto o en cualquier organización empresarial. Se aborda la formación desde la perspectiva de la educación de adultos como paradigma que debe impregnar cualquier proceso formativo que tenga lugar durante la adultez. La formación en el ámbito empresarial o laboral se plantea como una inversión, entendida esta como la renuncia a un bien económico actual en aras a conseguir un mayor beneficio posterior, tanto en términos de productividad como de calidad de vida. Para llevar a cabo este tipo de formación, pues se hace necesaria la implementación de metodologías activas y metodologías participativas acorde al modo que tienen de aprender las personas adultas, que se basan principalmente en la sistematización de experiencias cotidianas y en la reflexividad continua de esas experiencias. Por último, en este trabajo pues abordamos las bases jurídicas que dan soporte y que justifican el derecho a la formación que tienen los trabajadores, tanto en el ámbito empresarial como en cualquier otro entorno profesional. En este trabajo, concluimos cómo las empresas y las organizaciones que invierten en formación de sus trabajadores tienen mejores resultados económicos y mejores resultados sociales. La primera parte de la que hablamos es de la educación de adultos y de la formación de trabajadores. La formación que tiene lugar en el mundo del trabajo, ya sea en una empresa privada, en una entidad pública, tiene siempre una característica común, y es que las personas que participan en ella son personas adultas. Por tanto, cabe esperar que se tengan en cuenta sus particularidades y sus peculiaridades psicológicas, físicas y personales cuando diseñamos esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que consideramos fundamental que la metodología que se emplee para el aprendizaje de este tipo de experiencias pues se base en el aprendizaje adulto, es decir, que ponga en relación lo ya aprendido en el pasado con lo nuevo. Parafraseando a Pier Giorgio Reggio, la experiencia que educa tiene unas características que se rigen por una serie de principios. En primer lugar, el principio de realidad, es decir, deben ser experiencias con una dimensión real, a través de contactos directos con las fuentes del saber. Después, otro principio fundamental es el de continuidad. Es decir, un simple acontecimiento, por muy importante que sea, no puede constituir una experiencia. La experiencia es un proceso complejo de aprendizaje, lo cual requiere de momentos interrelacionados entre sí, que posibiliten pues, la interconexión de momentos distantes en el tiempo y en el espacio. Otro aspecto fundamental es la problematicidad, es decir, la presencia de aspectos problemáticos, pero no solo como momentos en los que hay que superar una dificultad concreta, sino como una situación que nos lleva a asumir un comportamiento crítico, capaz de hacer que nos hagamos preguntas sobre la situación en la que estemos y sobre nosotros mismos. Y por último, otra característica es la complejidad. La experiencia no es un suceso que se limite a una única cuestión, sino que te lleva a ver las cuestiones desde una multiplicidad de perspectivas, desde distintos planos cognitivos, emocionales y relacionales. La producción de un aprendizaje comienza muchas veces de un modo intuitivo, tomando elementos distintos y fragmentados. Nosotros llegamos a comprender las cosas estableciendo conexiones entre los diversos sucesos y experiencias que van a acontecer a lo largo de distintos momentos, ¿no? También resulta de gran interés la aportación que hace Paulo Freire sobre el papel de la experiencia y de cómo ésta influye en los procesos de educación de adultos. Paulo Freire decía, la reflexión sobre la experiencia está también conectada con el desarrollo de la conciencia, con la concienciación, como proceso de reconocimiento de la posición del hombre en relación al mundo, capaz de interactuar con él, de buscar explicaciones científicas y críticas de los fenómenos, de los problemas, de desarrollar de ese modo la propia humanidad. Por tanto, es fundamental que tengamos presente que partimos, cuando hablamos de formación en la empresa, de educación de personas adultas. La metodología que propicia el aprendizaje adulto, pues básicamente es muy importante que el adulto se sienta implicado, motivado por la formación en la que va a participar.
Es decir, cuando una actividad formativa, por muy interesante, por muy exclusiva que pueda parecer en una empresa, no es libremente elegida por el adulto o es impuesta, tiene poca o ninguna efectividad. En otras palabras, la formación que se lleva a cabo con un grupo de adultos en una empresa no puede reproducir modelos academicistas o modelos escolarizantes. Ya decía Celestín Freinet, ¿no?, en su invariable pedagógica número 10, titulada Basta de escolástica, decía que la escolástica es una regla de trabajo y de vida que es particular de la escuela y que no es válida fuera de ella, en las diversas circunstancias en las que, bueno, se pueda ver una persona en su vida, ¿no? Por otra parte, bueno, también abordamos lo que, bueno, tradicionalmente se ha ido planteando como educación en el ámbito empresarial, ¿no? Como fruto del propio devenir, de la investigación científica, de la innovación, del desarrollo, las empresas van cambiando y sus necesidades también lo hacen con ellas. Eso requiere de que haya una adaptabilidad continua de todos los elementos que le integran, trabajadores, directivos, empleadores. Al fin y a la postre, la adaptación o un cambio no es sino el aprendizaje de una nueva realidad. Tradicionalmente, pues se ha ido produciendo a lo largo de los años una confusión muy importante entre la idea de educación y la de escolarización, pensándose erróneamente que solo las escuelas, formación presencial por tanto, pueden dar respuesta a las necesidades de aprendizaje. Otro error muy común, pues ha sido pensar que como la mejor edad, para aprender es la edad infantil, ¿no? Y eso, bueno, pues no necesariamente es así. Los procesos educativos, digamos, cambian a lo largo de la vida de una persona. Y no deja de ser una verdad a media, ya que gran parte de los aprendizajes realizados durante la infancia deben reelaborarse, deben reestructurarse desde la perspectiva de la adultez. Es decir, basándose en la experiencia. Por tanto, este tipo de educación debe apoyarse en una metodología sustancialmente distinta a la que se emplea en la educación de los niños, cuando hablamos de educación de adultos y por tanto de educación en las empresas, en los entornos laborales. Debería ser una metodología que tratase de redescubrir las potencialidades de los aprendizajes de la vida cotidiana que tienen las personas adultas y que partiendo de ellas pues se pudiesen después sistematizar las experiencias. Tampoco pues podemos olvidar que ha de ser un proceso educativo, no un proceso meramente instructivo o adiestrador. Es decir, se debe capacitar a las personas para dar respuestas por sí mismas, no para repetir respuestas emitidas por otros. Por tanto, pues no podemos presentar la educación de adultos, incluso la educación que se da dentro de las empresas, como un proceso meramente instructivo. En este tipo de circunstancias, en este tipo de iniciativas de formación en las empresas, los adultos deben ser los protagonistas. Debemos partir de cuáles son sus intereses y sus necesidades, seleccionando pues metodologías que sean apropiadas para dar respuestas a esas necesidades, a esos intereses. Si no lo hacemos así, bueno, pues de otro modo se corre el riesgo de dejar de lado aquellos tiempos que se dedican a la reflexión, al aprendizaje reflexivo, a la búsqueda de soluciones comunes, no pudiéndose, por tanto, sistematizar esas experiencias, como decíamos antes, ni compartir esos aprendizajes. Por tanto, la utilización de una metodología escolarizante va a usurpar a la persona adulta de su adultez, entendida esta como la capacidad de tomar decisiones de un modo responsable, de un modo autónomo y de un modo maduro. Después también abordamos en nuestro trabajo la formación como adaptación al cambio. La actual situación cambiante, tanto en el plano político, económico, laboral, empresarial también, hace indispensable que el individuo esté en continuo proceso de aprendizaje y de adaptación a nuevas realidades, mucho más allá de su escolarización, mucho más allá de su educación formal. De otra manera, pues se corre el riesgo de que los conocimientos que tienen las personas que trabajan en ciertas organizaciones, pues queden rápidamente desfasados, que no sirvan para poder adaptarse, que no sirvan para participar, para interactuar con un mundo que está en continuo cambio. Desde una perspectiva laboral, por tanto, además, si ese individuo pues no está en formación continua, en formación permanente, cabría la posibilidad de que sus conocimientos, de que sus competencias, pues no se adecuasen a las necesidades empresariales o a las necesidades productivas de cada momento. De no ser así, pues estaríamos hablando de una persona que no forma parte de la toma de decisiones de su vida personal, de su vida social,
de su vida profesional. Una persona a la deriva, es decir, víctima de los avatares, de los caprichos del mercado y que, bueno, pues van a escapar de su propia acción, de su área de acción. En definitiva, sería una persona que estaría a expensas de las decisiones tomadas por terceros, ¿no? Otra cuestión fundamental que abordamos en el trabajo es la formación continua y su ligazón con la prosperidad de las empresas. Como ya hemos visto, una de las cuestiones que identifica bueno, pues la situación actual es el cambio continuo. En este momento pues estamos en un momento histórico que nunca se ha producido en los últimos años, que es que bueno, la gran mayoría del mundo, la gran mayoría del planeta está confinado en su casa como consecuencia de la COVID-19, ¿no? Del coronavirus. Claro, eso hace que las personas tengan que acostumbrarse, que adaptarse a cambios continuos, también en el mundo de la empresa, teniendo que trabajar desde casa en muchos casos, ¿no? Entonces, estamos en un mundo que está sometido a un cambio continuo. Y bueno, pues se dan circunstancias que en un mundo globalizado, en el que bueno, estamos viviendo, donde los movimientos migratorios, donde las transacciones de mercancías y de capitales son continuos, pues debemos tener personas adaptadas o capaces de adaptarse a ese cambio, ¿no? Por tanto, en este marco en el que nos movemos, el nivel educativo general, el nivel de capacitación profesional de los individuos, se van a erigir en uno de los principales activos de una sociedad que quiere estar preparada y quiere sentirse fuerte en una aldea global, donde todos quieren pues, colocar sus productos y sus servicios. En ese sentido, en tanto en cuanto la población esté más facultada, más capacitada para adaptarse a los nuevos requerimientos y sea capaz de ofrecer mejores servicios y productos a un coste pues, más económico, va a estar en una posición de ventaja respecto al resto de actores que intervienen en esta función, ¿no? Hubiese sido mucho más sencillo decir o explicar esto diciendo que sería una sociedad más competitiva. Hemos querido obviar ese término, esa expresión tan manida, ya que normalmente la competición y la lucha por ganar a toda costa está demostrando que no es una alternativa eficiente para erigirse en el paradigma que ha de regir los mercados. Consideramos pues más eficiente pues, tener un marco de referencia basado en la cooperación, en la búsqueda de alianzas entre empresas, entre organizaciones, que en la mera competitividad, a la cual siempre subyace la idea de competición y de eliminar a la otra parte. La competición únicamente lleva a competir, queriendo ganar el mercado a toda costa, aunque para ello pues haya que tirar precios, pisar derechos fundamentales, sacrificar rentabilidades, tanto del capital, es decir, de la empresa, como de la mano de obra, de los trabajadores, y bueno, pues nuestra visión es distinta. Hoy en día pues hay pues, un gran consenso, un amplísimo consenso respecto al hecho de que la formación continua tiene una repercusión fundamental en el crecimiento y en la prosperidad de las empresas y también de sus trabajadores. Es por ello bueno, pues que la mayoría de las compañías tienen perfectamente planificada y sistematizada la formación de los trabajadores a través de programas financiados por los gobiernos, bien a través de programas también financiados total o parcialmente por las propias empresas. Normalmente, pues los planes de formación forman parte de los planes estratégicos de las corporaciones y de sus estrategias y planes directores de recursos humanos. Por último, bueno, vamos a hablar también de la teoría del capital humano, ya que bueno, en el ámbito de la formación y el desarrollo, bueno, pues es algo que, como sabemos, goza de una amplísima tradición dentro del área de la dirección y de la gestión de recursos humanos, pues los planes de formación pues sistematizan esos aprendizajes, esas habilidades, esas destrezas necesarias para que se produzca un desempeño profesional. También es obvio que desempeña un papel fundamental en el avance y la sostenibilidad de las empresas. En este sentido, pues nos aporta una visión muy interesante la teoría del capital humano que esbozó Theodore Schultz y Gary Becker a mediados del siglo XX. Esta teoría sostiene que el crecimiento del ingreso nacional, pues intervienen, además del capital y el trabajo, una variable adicional, que es el conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. La OCDE, en 1990, definió el capital humano como el conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica. Se considera, por tanto, capital humano a la acumulación de inversiones anteriores en educación y formación en el trabajo, salud y otros factores que van a permitir aumentar la productividad. Schultz
bueno, según él, los factores que han contribuido a incrementar la capacidad humana se podrían resumir en lo siguiente. Primero, equipos y servicios de salud, concebidos para que incluyan todos los gastos que afectan a la expectativa de vida, a la fuerza, a la resistencia, al vigor, a la vitalidad en general de un pueblo, ¿no? Por otra parte, la formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje, digamos, más tradicional que se puede organizar por parte de las empresas. La educación formal, digamos, que está organizada a nivel estamental, a nivel elemental, a nivel secundario, a nivel superior. Los programas de estudio para adultos que no están organizados normalmente por las empresas, donde aparecen pues, diversas iniciativas de educación de adultos, ¿no? Y la emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes oportunidades del mercado. Estos son, según Schultz, los factores que han contribuido a incrementar la capacidad humana. La formación, al fin y al cabo, como decíamos, es una inversión. La formación tiene un claro carácter de inversión, ya que bueno, el gasto que supone la formación se recupera con creces, tanto a nivel corporativo como a nivel social. Una inversión pues, puede ser definida como la renuncia a un bien concreto y presente, por ejemplo, pues un capital determinado, con la esperanza de obtener un mayor beneficio en el futuro. Por ejemplo, pues una mayor rentabilidad de unas operaciones de una empresa, una mayor facturación, ¿no? Es decir, un gasto va a propiciar una satisfacción inmediata, mientras que una inversión es capaz de generar ingresos o bienes en el futuro. Por ejemplo, la formación de un equipo comercial en una empresa que se pueda hacer pues, en algo como las técnicas de venta, pues puede generar un incremento de la facturación en años siguientes. En este sentido, bueno, pues consideramos que la formación en la empresa es una inversión. Y por último, bueno, pues hay una serie de bases jurídicas que dan soporte a la formación de trabajadores. Por tanto, consideramos pues, que es muy importante situar en un marco jurídico la formación de trabajadores, viendo bueno, pues, qué preceptos sustentan los derechos de la formación profesional, el reciclaje profesional, etc., ¿no? La primera referencia en la que nos queremos basar es la Constitución española. En su artículo 40.2 se encomienda a los poderes públicos que fomenten una política que garantice la formación y el reciclaje profesional. Concretamente, dice asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y la readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Por tanto, vemos que tiene una especial importancia en la propia Carta Magna, ¿no? Es decir, que se apostilla el peso de la formación de trabajadores. También el Tratado de Roma del año 1957 ya previó que se establecieran los principios generales conducentes a la política común de formación profesional, que apoyase pues, el desarrollo económico y social del mercado común. Por otra parte, pues la Carta Social Europea de 1961, firmada en Turín, en su artículo 10, afianza el derecho de la formación profesional mediante el compromiso de las partes, es decir, de trabajadores, de empresarios, ¿no? Exhortándoles a asegurar la formación técnica y profesional de todas las personas, previa consulta, por supuesto, a las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores, es decir, a sindicatos y patronales, ¿no? Ya, pues a finales de los años 80, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, es decir, en el año 1989, que se firmó en Estrasburgo por todos los jefes del Estado o de gobierno de la que entonces se denominaba Comunidad Europea, indicaba en su artículo 15: todo trabajador de la Comunidad Europea debe poder tener acceso a la formación profesional y poder beneficiarse de la misma a lo largo de su vida activa. Por tanto, vemos que bueno, pues que también aquí se recoge, ¿no? Por su parte, bueno, pues también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que se firmó en Niza el 7 de diciembre, pues también recogía en el artículo 14.1 el derecho a la educación y a la formación profesional de carácter permanente. Decía que toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. En definitiva, bueno, pues hemos visto cómo la formación profesional, tanto en sus etapas iniciales de cualificación inicial para el desempeño de un trabajo o de un puesto determinado, como en su vertiente de carácter permanente, es decir, como reciclaje profesional, como adaptación a los cambios industriales, a los cambios tecnológicos, pues ha formado parte de la agenda política y de la legislación en el ámbito social, tanto en España como a nivel europeo. Es decir, que se establece que la formación permanente pues forma parte de las principales políticas encaminadas a la evolución económica y social de los pueblos
y de los países. Y por nuestra parte, nada más. Este es el resumen de nuestra ponencia en este congreso.